Salve María a todos, queridos amigos, bienvenidos una semana más a nuestras charlas de formación por el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Lamento mucho otra vez estar aquí y reemplazar al hermano Juan Andrés con esa sonrisa que a ustedes tanto les gusta. De verdad que lo extrañamos al hermano que anda en Brasil haciendo un retiro, un curso, pero primero Dios pronto estará con nosotros de regreso. Y hoy tenemos la alegría de contar en nuestra charla con una persona muy especial que esperemos que haga una charla muy buena como nos tiene acostumbrados. Aquí saludamos al Padre Víctor Jiménez. Salve María, Padre Víctor, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Aquí estamos contentos de compartir con ustedes y una vez más compartir algo, enseñarles, darles herramientas para en nuestro progreso espiritual, nuestra vida espiritual, nuestro combate espiritual. Solo permítanme una cosa, por lo general cuando las personas cumplen años reciben regalos, pero hoy es al revés, porque el Padre Víctor, que hoy está cumpliendo años, nos está dando el regalo a todos nosotros de esta charla de formación, así que le agradecemos, le felicitamos, dejen ya en los comentarios su felicitación al Padre Víctor, su like, y vamos a rezar especialmente por él, agradeciéndole por toda su entrega, su ministerio, por la formación que nos da también y pidiendo para que cada día sea más virtuoso, más santo, así como quiere la providencia. Así que Padre, vamos a empezar. Hoy usted nos va a hablar de un tema muy interesante que está muy relacionado con lo que está pasando en el mundo el día de hoy, pero no solo el mundo, sino que todos cada día tenemos una lucha muy importante, una guerra muy importante. Y tenemos en la tradición de la Iglesia esta maravilla que son los salmos, ¿no? Y dentro de cada salmo pueden ser utilizados diversos salmos para diferentes situaciones. Y hoy vamos a hablar justamente de el Salmo 59, que es un salmo especial para momentos de guerra, momentos de aflicción. Así que Padre, si le parece, rezamos una Ave María y le damos con toda la charla. Excelente, vamos adelante. Recen por ese servidor, que sí, como el hermano Sebastián dice, hoy estoy cumpliendo años, pero el regalo son todos ustedes, que nos siguen, que tienen paciencia para escucharnos y sobre todo que rezan por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ya el hermano Sebastián dio una introducción muy buena al respecto del tema del día de hoy. Guerra. Nosotros escuchamos hablar de guerra y nos asustamos, hablamos de guerra que se escuchan en las noticias. Hay muchos conflictos a nivel mundial, cada uno de esos tiene la potencialidad de hacer algo desastroso, desde Ucrania, pasando por Oriente Medio, Irán, Israel, conflictos en América, conflictos en África. Pero no solo eso, recordemos que también nosotros estamos en una guerra constante, una guerra contra el mal, una guerra que nosotros tenemos que estar del lado de los buenos. Y para eso Dios nos da muchísimas herramientas, para nosotros perseverar, para nosotros ser santos, a pesar de tantas dificultades. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy se va a aplicar para pedir una protección para nosotros, para el mundo entero, en medio de tanto peligro, en conflictos, en guerras. Y también por otro lado, también para nosotros en nuestra guerra espiritual. Recordemos, nuestra mayor guerra es contra nosotros mismos, contra el demonio y contra el mundo. El demonio, mundo y carne. Son las tres guerras que estamos siempre en la lucha y que tenemos que perseverar. Y todo este salmo nos va a ayudar pidiendo para que se acaben las guerras, para que Dios nos proteja en medio de tanta aflicción, en medio de tanta dificultad, en medio de tanto peligro físico, nuclear que se escucha, bombas de todo tipo, drones que atacan, lo que sea. Que Dios nos dé esa tranquilidad, esa paz y ese auxilio. Este salmo nos va a recordar sobre todo que nunca estamos abandonados por Dios. Aquel que se sienta abandonado por Dios, les recomiendo, hay muchas oraciones que podemos utilizar. Los salmos es una oración de las oraciones más antiguas que tiene la iglesia, se utilizaban ya
en el Antiguo Testamento eran los 150 cánticos oficiales de la liturgia de los judíos que utilizaban en el templo, en el segundo templo, después de que fue reconstruido el templo de Salomón. Y vamos a centrarnos en el Salmo 59. Este salmo que, como decimos, vamos a utilizar para pedir protección, ayuda, confianza en Dios. Cada salmo que nosotros rezamos, hay unos que son más largos, otros más cortos, tienen un cierto propósito. Y este Salmo 59 pedimos la protección para las guerras, para cualquier aflicción que nosotros estemos pasando. Pero recordémonos, no solo la guerra, peligro de guerra que hay, sino que también en nuestra propia guerra que tendremos contra el mal. Otras oraciones, el rosario, y el rosario está compuesto como si fuese un salmo, así como van respondiendo unos y otros, el Ave María que se va repitiendo, es como que un salmo del Nuevo Testamento, pero los salmos del Antiguo Testamento son oraciones que también nosotros podemos utilizar. En la misa, siempre que vamos a misa, se lee el salmo, algún salmo también. Entonces continuamos. Padre, una cosa, antes, que es interesante eso que usted mencionaba, que es una oración muy bonita y tradicional en la iglesia, que antiguamente, antes de que existiese el rosario, en los monasterios, los monjes acostumbraban a rezar todos los días los 150 salmos, que fue como una prefigura de esas 150 Ave Marías que componen, en la época cuando apareció la Virgen a Santo Domingo, las 150 Ave Marías del Rosario, los 3 misterios que se rezaban antes, gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces eso como que vino a reemplazar en cierto sentido, en los monasterios, en la devoción, esos 150 salmos que se rezaban antes y que solo los rezaban los monjes porque eran los que sabían leer en la época, ¿no? Tenían esa cultura. No solo reemplazar, porque hasta hoy en día los sacerdotes tenemos el oficio divino, que todos los días rezamos, son salmos, que obviamente ya no se rezan los 150 en un solo día, pero sí se rezan durante toda la semana, se dividen incluso en 4 semanas. Entonces es una oración actual, no solamente por ser del Antiguo Testamento, que es algo que queda para atrás, que queda en historia, que queda sin uso, obsoleto, no. Una oración a Dios nunca queda obsoleta. Y el rosario viene a ampliar nuestra devoción a la Virgen. Quizá utilizamos la palabra, viene a enriquecer, digamos, la oración de la iglesia. Exacto, sí. Entonces, así como tenemos el rosario, que obviamente nos protege del mal, también nos protege y podemos rezar para que se acaben las guerras, que nos dé fuerzas en medio de nuestras luchas, así también este Salmo 59 tiene un propósito muy bueno, muy bonito, y vamos adelante. Bien, entonces, el primer, así como todos los demás pasajes de la Biblia están divididos en capítulos, en versículos, el primer versículo de este salmo dice: del maestro del coro, no destruyas, de David a media voz, cuando Saúl mandó a vigilar su casa con el fin de matarle. Recordemos, David pasó por una situación muy difícil después de él haber derrotado a Goliat en aquella batalla épica, que con una piedra se la clava en la frente con su honda. Saúl queda con mucha envidia de David, y ahí es cuando David compone este salmo, cuando nosotros tenemos esta maravilla de este salmo. Entonces tenemos que ubicarnos. Saúl, siendo el rey de Israel, que lo está persiguiendo a David, que era su mayor defensor, les había salvado en aquella guerra contra los filisteos, se convierte en un enemigo de David, aquel que tenía que proteger al propio David, que David luchaba por el propio reino de Israel. Entonces se convierte en su adversario. Y aquí nosotros vemos cómo se arma una guerra, se ve delante de David en una situación donde él tiene que huir de su casa. ¿Por qué? Porque Saúl buscaba para matarlo. Vemos aquí la gran aflicción de David. Primero, vamos a dividir el salmo en 3 partes. La primera parte, David quiere demostrar su aflicción a Dios, demostrar cómo él no tiene fuerzas, demostrar cómo aquella batalla es algo que sale de control, sale de todo lo que él podría hacer y solamente depende de Dios. Entonces, primero, la primera parte, mostrar a Dios su aflicción. Vamos a ver qué tanto es la aflicción que tiene David y que le muestra a Dios.
En el segundo versículo dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, de mis agresores, protégeme. Entonces, ¿quiénes son mis enemigos? Recordemos, David lo hace en un contexto que está siendo perseguido por Saúl, su rey. Pero, ¿cuáles son nuestros enemigos? Ya lo dijimos: el demonio, el mundo y la carne. Son los tres enemigos, y nosotros podemos elevar nuestra oración también a Dios en este sentido. El demonio que nos tienta, el mundo que nos aparta de Dios, y la carne, nosotros mismos, que somos nuestros mayores enemigos. Todos nuestros vicios, todas nuestras malas inclinaciones nos hacen llegar al pecado, nos hacen apartarnos de Dios. Esos son nuestros enemigos. Eso nos enseña la Iglesia Católica, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Los grandes enemigos de nuestra fe son el demonio, el mundo y la carne. Agresores. A veces esas tentaciones, ya sea del mundo, ya sea de la carne, ya sea del demonio, nos sentimos agredidos. Y llega la gente: Padre, es que ya no tengo fuerzas. Padre, es que ya no sé cómo hacer. Padre, es que son muchas las dificultades. Bueno, estamos presentándole a Dios por medio de este salmo nuestra aflicción. Estamos presentándole a Dios por medio de este salmo que no tenemos fuerzas. Protégeme. Ya empezamos pidiéndole a Dios su protección. Protégeme. Padre, como toda oración va iniciada como por un acto de humildad, ¿no? Que uno está reconociendo su debilidad en ese momento, ¿no? Lo que usted está diciendo ahorita, muy interesantes. Luego, versículo 3. Líbrame de los agentes del mal, de los hombres sanguinarios, sálvame. Entonces, nosotros pedimos a Dios que nos libre de todos estos males. ¿Cómo nosotros podemos librarnos? ¿Cuál es nuestra lucha contra el demonio? El demonio sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son en lo que siempre fallamos, sabe por dónde tentarnos. Le pedimos a Dios que nos libre. Hombres sanguinarios, de los hombres sanguinarios, sálvame. ¿Cuál es el hombre más sanguinario? ¿Quién nos hace más mal? A veces nosotros mismos. ¿Cuándo desanimamos? ¿Cuándo dejamos de confiar en Dios? ¿Cuándo nos dejamos llevar por todo tipo de aflicción? Cuando no pedimos y rezamos a Dios. Ahí vemos cómo nosotros mismos actuamos en contra nuestra. Y es algo que no podemos nosotros permitir. A veces nosotros somos los más sanguinarios contra nosotros mismos. Y le pedimos a Dios que nos libre de todos esos males, que nos aparte de esos agentes del mal. Cuarto versículo. Mira que acechan a mi alma, poderosos se conjuran contra mí, sin rebeldía ni pecado en mí, Yahvé. Recordemos, Yahvé, cuando se refiere a Yahvé, se refiere a Dios. Los judíos no utilizaban el nombre directamente, no se referían a Dios, sino que utilizaban otros adjetivos. Por ejemplo, Yahvé. Incluso lo decían con muchísimo respeto porque se dirigían a Dios. Entonces, mira que acechan mi alma. David sigue empeñado en mostrar a Dios todas las aflicciones, todos los males, todos los enemigos que él tiene. Nosotros es bueno cuando rezamos una oración como un salmo de estos, hagamos un examen de conciencia, ¿cuáles son los males que nos acechan? Que acechan mi alma. Poderosos se conjuran contra mí. ¿Cuáles son los mayores peligros? Los mayores poderes del demonio que atentan contra nuestra vida, contra nuestra alma, para hacernos pecar, para llevarnos a pecar. Sin rebeldía ni pecado en mí. Nosotros, por otro lado, no podemos rebelarnos contra Dios. No podemos desesperarnos contra Dios y pensar: Dios no me ayuda. Al revés, mostrémosle a Dios: Dios, Señor, estas son mis aflicciones, estos son mis pecados, estas son mis rebeldías, estas son todos mis males. Yahvé, como un hijo se refiere a su padre, Padre. Versículo 5. Sin culpa alguna, corren y se aprestan, despiértate, ven a mi encuentro y mira. Le pedimos a Dios: corre. ¿Por qué? Porque yo no sé qué más que hacer. No podemos perder tiempo. A veces uno deja, en la batalla espiritual uno va dejando,
y entra esa desidia, ya uno deja de rezar. Al revés, tenemos que correr. Por ejemplo, cometemos un pecado. ¿Qué hay que hacer cuando el demonio parece que nos ha derrotado? En una batalla, en una guerra, parece que el demonio ha vencido. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que correr hacia Dios. No huir de Dios, sino que correr hacia Él. Si hemos pecado, si tenemos la desgracia de pecar gravemente, ¿cuál es la solución? ¿Cómo corremos hacia Dios? Confesándonos. Inmediatamente, después de pecar, hacer un acto de contrición, pidiéndole a Dios perdón. ¿Por qué? Porque necesito de Dios. El pecado me aleja de Dios, es cierto. Aparta de mí la gracia en la que actúa Él. Me hace enemigo de Dios, es cierto todo eso. Pero yo, ¿qué debo hacer? Correr a sus pies, pedir perdón, acudir a Él. Yo por el pecado me alejo y voluntariamente, conscientemente, tengo que correr hacia Él. Ven a mi encuentro y mira. Tú, Yahvé, Dios Sabaoth. Este término, Dios Sabaoth, ¿qué significa? Es un término antiguo, es un adjetivo de Dios. Siempre va acompañado es un adjetivo hacia Dios. Significa Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cuál es el ejército de Dios? Son los ángeles. Dios, ya de por sí, Él es más poderoso que cualquier ejército. Y sin embargo, Él tiene el ejército de los ángeles, milicia angélica. ¿Para qué? Para protegernos. Tanto así que tenemos un ángel de la guarda. Ya acudiendo a Dios, acudiendo también a nuestro ángel de la guarda, que hace parte de ese Dios de los ejércitos. Tenemos a los santos, tenemos al cielo completo para que venga a nuestro encuentro, para que corra a auxiliarnos. Ya que vemos como David ya se va dirigiendo a Dios. Son muchos los enemigos, son muchos los males, son muchos los peligros. Recordemos, a nivel espiritual, a nivel personal y a nivel del mundo entero. El mundo está realmente que arde. ¿Qué hay que hacer? Acudir a Dios, que Dios nos proteja. Y miren que nosotros estamos aquí en un país lejos de cualquiera de esos conflictos más peligrosos, lejos de Oriente Medio, lejos de Europa, y sin embargo tenemos que acudir a Dios, tenemos que acercarnos a Él. Nuestra vida igual corre peligro, nuestra vida incluso en un abrir y cerrar de ojos hoy en día, una guerra puede convertirse en algo verdaderamente catastrófico, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Ya sea que estemos en medio de la guerra o que estemos lejos de la guerra, pedir a Dios esa protección. Álzate a visitar a todos los gentiles. No te apiades de ninguno de esos traidores pérfidos. ¿Cuáles son los traidores pérfidos? ¿Cuáles son esos gentiles principales que Dios no tiene que tener compasión? Mis malas costumbres, mis malos hábitos, todo lo que me lleve a pecar, todo lo que me aleje de Dios. Yo debo decirle a Dios, aparta de mí todo lo que me aleja de ti. Y que eso sea radical, tratar a todos esos males que nos rodean, que a veces buscamos, que a veces tenemos, que a veces están a nuestro alrededor, que Dios nos aparte de todos esos males, que los trate como a gentiles, que los trate como a pérfidos traidores. ¿Por qué? Porque todos ellos luchan en contra mía. Y a veces, lastimosamente, cosas que yo meto en mi casa, el televisor, el internet, una mala amistad, yo las tengo alrededor mío. Y sin embargo debo decirle a Dios, arráncame todo esto, quítame a esta persona, apártame de tal situación. Y pedírselo a Dios con radicalidad, porque a veces yo no tengo fuerza, porque a veces no sé cómo hacerlo, no tengo ni siquiera la sabiduría, no tengo, pero Dios sí lo tiene, y yo debo de pedirle a Él. No te apiades de ninguno de esos traidores pérfidos, no te apiades de ninguna de esas tentaciones, de todo eso que me lleva a pecar y que me aleja de ti.
regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. ¿Cuántas veces nosotros salimos de misa? Nos confesamos, hemos comulgado y salimos y sentimos, muchas veces la gente me comenta, pero padre, solo salir de misa, yo salgo contento, salgo de la confesión y enseguida me siento abrumado por tanta maldad, por tanto pecado, por tanta debilidad. Presentémosla a Dios, es una realidad. Me siento impotente ante tanta tentación. Míralos desbarrar a boca llena, espadas en sus labios. ¿Hay alguno que oiga? Espadas en sus labios. Todo lo que dicen, lo dicen en contra mía. Lo dicen para perderme. Lo dicen para apartarme de Dios. Y tenemos un ejemplo. Este trecho, versículo 8, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Él siendo juzgado por los sumos sacerdotes. Él delante del pueblo que solamente escuchaba de la boca de aquel pueblo salía una palabra: crucifícalo. Eso nos recuerda cuánto pasó nuestro Señor. Y a veces también nosotros nos podemos sentir igual. Nuestro Señor siempre confió, sabía que era el designio de Dios. Él, siendo Dios, sabía que tenía que pasar por todo aquello. Él iba a morir, iba a ser crucificado, iba a resucitar. Esa confianza y esa certeza de la victoria a nosotros no nos puede faltar nunca, a pesar de tanta dificultad, a pesar de tanto peligro, a pesar de sentir que todos están en contra mía. Continuamos. Realmente maravilloso el Salmo, cada trecho, podemos aplicarlo para nuestra vida, cada versículo es una oración propia hacia Dios. Mas tú, Yahvé, te ríes de ellos, tú te mofas de todos los gentiles. Dios se ríe a veces de cualquier dificultad que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque solamente confiar en Él, ver su sonrisa, ver una mirada. Recordemos a San Pedro. San Pedro negó a nuestro Señor. Nuestro Señor le había advertido que Él lo iba a negar en aquella misma noche. En la última cena, San Pedro le dice: no, yo nunca me voy a apartar de ti. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y en aquel momento, cuando San Pedro niega a nuestro Señor por tercera vez, nuestro Señor, ¿qué hace? Lo mira y lo mira con bondad. Hacia los enemigos, hacia las pruebas, Dios se ríe de ellos. Pero hacia nosotros, bondad, nos transmite confianza. San Pedro se quedó tan inundado de aquella mirada de nuestro Señor Jesucristo que lo que hizo fue llorar. Llorar por sus pecados, arrepentirse de sus pecados, tener fuerza por medio de esa mirada de Dios. Oh fuerza mía, hacia ti miro. Ver hacia Dios nuestro Señor, ver hacia sus llagas, ver hacia esa cruz, ver hacia Nuestra Señora, ver a una madre que sabe que nosotros estamos sufriendo, una madre que sabe que estamos afligidos por tantos peligros, una madre que tiene miedo de que sus hijos se pierdan. Pues es Dios mi ciudadela. Aquí recordemos, al utilizar la palabra ciudadela, era aquel lugar, aquel fuerte en las ciudades donde el ejército, cuando eran rodeados, se podían reunir, desde donde iban a contraatacar. Nosotros, nuestra ciudadela es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es María Santísima. Ellos son nuestra ciudadela. ¿Qué tenemos que hacer? Oh fuerza mía. ¿Cuál es mi fuerza? Es Dios, es la Virgen Santísima. Hacia ti miro. Por eso tener una estampita, ya sea en el carro, un rosario que cuelga, en la casa, un altarcito, una imagen de la Virgen, una imagen de aquella devoción que yo tenga. Ver hacia ella, ya solamente eso me va a dar una confianza. ¿Por qué? Porque estoy siendo tentado. ¿Por qué? Porque ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque son muchos problemas que caen encima mío. Una mirada para pedirle con confianza a Dios: ayúdame. Y es necesario hacerlo.
Por eso la iglesia promueve tener las imágenes, tener las estampas, tener el rosario, tener todo eso. Me va a hacer volverme hacia Dios. El Dios de mi amor viene a mi encuentro. Dios viene a ayudarme. ¿Quién puede dudar que Dios quiere ayudarme? Ninguno puede dudar. Es cierto, son muchos los problemas y a veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso es necesario pasar a una capilla donde está el Santísimo expuesto. En medio de tanto problema, de tanta dificultad, me arrodillo. Tengo poco tiempo, aunque sean 5 minutos. Paso, estaciono el carro, paso a la iglesia, me arrodillo 5 minutos y continúo. Les aseguro que todos nosotros, si nos acercamos a Él, si lo miramos, si vamos nosotros a su encuentro, tendremos otra perspectiva de la vida, tendremos más confianza para seguir luchando. Dios me hará desafiar a los que me acechan. ¿Cómo tenemos que desafiar a nuestros enemigos? A veces deshaciéndonos de aquellos que nos puedan llevar a pecar. Tenemos que deshacernos de todo lo que me aparte de Dios y hacerlo con fuerza, hacerlo con coraje. Pedir a Dios, yo no tengo fuerza, pero con la ayuda de Dios tengo que lograrlo. ¿Cómo voy a tener fuerza y confianza si nunca miro hacia Dios? Si nunca rezo hacia Él, si nunca paro un momentito. En mi casa pues tendré mi altar, tendré una imagen de la Virgen, tendré el rosario, pero estar delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Santísimo expuesto, aunque sea en el sagrario, saber que Él está ahí, ya eso me tiene que llenar de un consuelo y de una confianza en Él. Si yo lo veo a Él largo, si yo no me acerco a Él, ¿cómo voy a hacer que Él realmente se acerque a mí? Dios me hará desafiar a los que me acechan. Oh, no los mates, no se olvide de mi pueblo, dispérsalos con tu poder, humíllalos, oh Señor, nuestro escudo. Tenemos que pedir a Dios esa confianza. Dios nunca nos va a abandonar, nosotros sí lo abandonamos a Él. Si nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, primero, hagamos un examen de conciencia. Y siempre va a estar ahí que nosotros lo abandonamos a Él primero. Por el pecado, por la indiferencia, por la falta de misa, por la falta de sacramentos, nos hemos alejado de Él. Ahora, si ya nosotros nos acercamos a Él, estamos en sus manos. Humilla al demonio. Dios humilla al demonio y el demonio sale corriendo. Y Dios sabe perfectamente que cuando una persona, un cristiano, va, reza delante del Santísimo, reza el rosario, pide a María Santísima su protección, el demonio sale humillado. Y ahí tenemos que humillarlo, porque es el demonio. Dispérsalos con tu poder. No se olvide de mi pueblo. Que no se olvide de cada uno de nosotros. Somos su pueblo. Oh Señor, nuestro escudo. Pecado es en su boca la palabra de sus labios. Por ejemplo, el demonio. Todo lo que el demonio nos susurra, todo lo que el demonio hace para tentarnos, nos lleva al pecado. Todo lo que sale de él, nunca podemos aceptarlo. Por más a veces que parezca suave, parezca dulce, parezca fácil, el pecado sale de sus labios. Queden pues presos en su orgullo, por la blasfemia, por la mentira que vocean. Nunca podemos dejarnos engañar por el demonio. Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, decía: el mayor error de Eva fue conversar con el demonio. No podía ni siquiera conversar con aquella criatura, porque tarde o temprano el demonio le iba a ir convenciendo. Y a veces nos pasa a nosotros. Vamos a misa, vamos y rezamos el rosario, pero coqueteamos con el pecado, coqueteamos con la tentación, coqueteamos con el demonio, conversamos con él, nos lleva hacia el pecado. Tarde o temprano terminamos cayendo, porque el demonio es más astuto. Él tiene una naturaleza superior a la nuestra, que es la naturaleza angélica. El demonio, todos los demonios que están en el infierno, son de una naturaleza superior a nosotros, a la nuestra,
que son criaturas angélicas, que no están en gracia, pero son criaturas angélicas, son más astutas que nosotros. Por eso, nunca conversar con el demonio, porque todo lo que sale de él es mentira. Todo lo que sale de él es orgullo, es blasfemia. Suprime con furor, suprímelos, no existan más. ¿Qué tenemos que suprimir nosotros? ¿Qué es lo que nos toca suprimir de nuestra vida y que no exista más? Nada que nos aparte de Dios, nada que nos lleve al pecado. Y se sepa que Dios domina en Jacob, aquí en nuestra iglesia. Nosotros aquí, Jacob, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tenemos que aplicarlo a nosotros, católicos, apostólicos, romanos, que queremos ser fieles a Dios, que queremos ser fieles a la iglesia, que queremos ser fieles a Nuestra Señora, hasta los confines de la tierra. No estamos solos. El hecho de ver que somos una comunidad, que somos, no importa si muchos o pocos, que somos algunos, que estamos de la mano de Dios y de María Santísima, podemos vencer a los demás. No importa el número, no importa si son más los que nos rodean, los que acechan contra nosotros. No importa si el demonio es de una naturaleza superior a la nuestra. Eso no importa. Lo que importa es estar unidos a Dios y unidos entre nosotros. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. No se cansa. El demonio tiene una característica, una virtud, por así decir, que el demonio es perseverante. Y él nunca se va a cansar. ¿Para qué? Para seguir aullando como un perro, para acecharnos y llevarnos a pecar. Vedlos buscando qué comer, hasta que no están hartos, van gruñendo. El demonio, hasta que no nos lleva a pecar, no queda tranquilo. Y a veces las personas dicen, pero padre, es que yo pequé, es cierto, y no me confesé. Y el demonio me dejó de tentar. Ya no tuve más tentación. Claro, porque el demonio ya se fue saciado por su pecado. Ya usted se apartó de Dios, ya es una presa del demonio. Padre, pero entre más me confieso, más tentado soy. No se preocupen, que lo que el demonio quiere es llevarnos a pecar, y nosotros podemos dejarnos llevar por el demonio. Jamás. No podemos darle tregua, no podemos darle lo que él quiere. Lo que él quiere es perdernos. Nosotros tenemos que perseverar, por más que seamos tentados. Y este versículo nos muestra eso. El demonio está siempre buscando llevarnos al pecado. Y él no va a quedar saciado hasta que nos vea caer, que nos vea que dejemos de ir a misa, que vea que nos dejamos de confesar, que ya no rezamos el rosario. Otra cosa que es muy importante, a veces la gente pregunta, pero padre, ¿qué voy a hacer yo si estoy en pecado? ¿Cómo voy a rezar? ¿Cómo voy a pedirle a la Virgen por medio del rosario que me atienda si no tengo cómo confesarme ahora? Yo les digo, y Monseñor Juan lo decía, el fundador de los Heraldos lo decía, no importa si hemos pecado, con más razón tenemos que agarrar el rosario y pedirle perdón a Dios, reconocer con humildad que hemos pecado, que nos hemos apartado de sus mandamientos, y rezando ese rosario. ¿Para qué? Para conseguir una buena confesión cuanto antes, para pedirle fuerzas a Dios la próxima vez que seamos tentados. Yo, en cambio, cantaré tu fuerza, aclamaré tu amor a la mañana, pues tú has sido para mí una ciudadela, un refugio el día de mi angustia. Aquí ya estamos en la última parte de este salmo y se cambia por completo. Después de una situación desesperada, de una situación difícil, de una situación donde mis enemigos me sobrepasan, aquí va a ser confiar en Dios. Y de aquí no vamos a salir. Vamos a estar siempre confiando y pidiendo esa confianza en Él, a cada instante. ¿Por qué? Porque sin Dios yo soy nada. Además, si Dios se olvida de mí, digamos que por un absurdo, Dios se olvidó de mí. A veces la gente dice, es que Padre, a mí Dios no me atiende, Dios se ha olvidado de mí. Si Dios se olvidase de mí, yo dejaría de existir. Es así. Dios no se puede olvidar de mí jamás, porque para yo existir tengo que estar en la mente de Dios. Dios está continuamente creando las cosas. Si yo estoy aquí es porque Dios sabe que existo, quiere que exista.
Dios no se puede olvidar de mí jamás. Entonces, sabiendo que Dios piensa en mí, yo debo de ser humilde y acudir a Él, porque también sabe que hay muchas dificultades. Y es que el cielo, tenemos que ganarlo, no es gratis, es una batalla. Yo en cambio cantaré tu fuerza, aclamaré tu amor a la mañana. Desde la mañana, levantarnos, pedir a Dios que ese amor se demuestre en ¿qué? En darnos el coraje, todo lo necesario para nuestra lucha del día. San Felipe Neri decía que que él desde la mañana rezaba pidiéndole a Dios fuerzas, porque sabía que era capaz de aquel mismo día cometer los mayores crímenes. Era un santo. Él sabía y sentía su debilidad, pero desde la mañana, apenas se levantaba, pedía a Dios fuerza para no pecar. Pues tú has sido para mí una ciudadela donde me refugio. Están agobiados, están cansados. Su ciudadela, ¿cuál va a ser? Va a ser el rosario, que yo agarro, yo rezo, yo pido a Dios. Un refugio el día de mi angustia. Entre más angustia, entre más peligro, entre más aflicción, más confianza en Dios. Oh fuerza mía, para ti salmodiaré, para ti rezaré. ¿Cuál es nuestra salmodia que tenemos del Nuevo Testamento? El rosario. Pues es Dios mi ciudadela, el Dios de mi amor. Dios nos ama, pero como una madre ama a sus hijos. Una madre no puede evitar todos los peligros a sus hijos, no puede evitar todas las fatigas a sus hijos. Y a veces incluso una madre le toca darle a sus hijos tareas, le toca colocarle a sus hijos pruebas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan también a valerse por sí mismos, también de todo. Es una madre que le enseña a sus hijos a amarrarse los cordones de los zapatos, le enseña, no sé, cuando ya están más grandes, a alistar su ropa para el día siguiente, planchando, utilizando lo que sea. Son pequeñas cosas que una madre va preparando a sus hijos. Dios también sabe que en medio de tanta dificultad que se nos presenta, Dios está ahí cuidándonos. Y no se trata de que Dios, el amor de Dios no se trata, Él no nos va a mostrar solamente que nos quita todos los problemas. Eso no es verdadero amor. El amor está en apoyarnos, está en protegernos, está en darnos la fuerza, no en quitarnos los problemas. Cuando tenemos problemas, como David, que Saúl lo quería matar, Dios lo protegió, Dios no permitió que le pasase nada. Huyó, él tuvo incluso a un amigo que era Jonatán, que era el hijo de Saúl, para que lo ayudara a proteger. Y así también, como una madre, como Dios hace con nosotros, nos ayuda a enfrentar cualquier dificultad. Una madre no hace la tarea por sus hijos, la tarea de la escuela. Les enseña y les dice todo, les muestra cómo tiene que hacerlo, pero la tarea le toca a su hijo. Así nuestra tarea también es confiar en Dios, porque Dios nos ama, y esa confianza nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Aquí termina el Salmo, pero aquí nosotros también podemos sacar muchas más enseñanzas. Primero, recordemos, repasando el Salmo rápidamente, presentarle a Dios nuestros problemas. ¿Cuáles son los externos? A veces son problemas que no tenemos nosotros ninguna culpa. Por ejemplo, alguien que vive en medio de una guerra. ¿Qué culpa tiene aquella persona que está en una situación difícil? O también, a veces son problemas que nosotros mismos hemos buscado. A veces son cosas que le echamos la culpa a Dios. Ay, ¿por qué Dios permite esto? Cuando no nos damos cuenta que nosotros mismos buscamos esta situación. Y a veces puede suceder en no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo. Me endeudé. Una deuda donde despilfarré el dinero y ahora me toca pagar aquello. Y la cuesta se me hace bien pesada y le echo la culpa a Dios. No, reconocer por mi culpa, porque yo no fui sensato. Yo busqué este problema, yo busqué esta dificultad. No puedo culpar a Dios, porque eso es, así actúa el demonio, sin humildad. Con humildad yo presento, como David,
a Dios. Esos son los males que tengo alrededor mío. Esas son mis dificultades. El demonio. A veces uno dice, no sé por qué yo soy tan tentado en tal aspecto. Yo no sé por qué soy tan tentado solamente en esta cosa. Puede ser muchísimo. A veces puede ser gente que gula, puede ser soberbia, puede ser lujuria, o pueden ser hábitos que hemos adquirido durante mucho tiempo. Gente que dice malas palabras. Padre, es que me cuesta muchísimo. Bueno, mi culpa, porque yo me fui debilitando tanto tiempo y no combatí como tiene que ser. Claro, cuando yo quiero corregir me va a costar. Rezando este Salmo 59, primero, presentando a Dios todo lo que nos aflige. Luego, viendo que nuestros enemigos son fuertes, que nuestros enemigos, nosotros no tenemos fuerzas contra ellos. Y luego, confiando en Dios, colocando a Dios primero como mi fortaleza, acudiendo a Él. Cuando digo a Dios, obviamente, también la intercesión de María Santísima, rezando el rosario, acercándome a Él inmediatamente. Ahí entonces todo cambia. Incluso en una dificultad más grande, como puede ser una guerra mundial, como puede ser cualquier dificultad en la que yo me encuentre. ¿Qué soy yo ante el mundo? Soy nada. ¿Qué puedo hacer? Rezar, porque Dios está conmigo. Aunque seamos pocos que verdaderamente queramos ser santos, aunque seamos pocos los que queremos practicar los mandamientos siempre sin desfallecer, aunque seamos pocos, Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre nos va a volver a ver y nos va a proteger. Nunca podemos perder esa confianza que viene solamente de Dios. Cuando nosotros recemos este salmo, podemos incluso rezar el rosario, pensando en este salmo, y veamos todas las dificultades que tenemos encima nuestro. Tenemos que confiar en Dios. La conclusión va a ser ese deseo de nosotros agarrarnos a Él. Así como David fue protegido, después él llegó a ser rey, él llegó a ser una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, no fue exento de tanta dificultad. Y nosotros queremos todo fácil. El problema es ese, que nosotros no queremos dificultades, no queremos problemas, queremos que Dios nos quite todo. Y al revés, Dios no nos va a quitar los problemas, sino que Él nos va a ayudar a resolverlos. Como nos muestra el Salmo 59, que siempre van a haber problemas, siempre van a haber guerras lastimosamente, pero nosotros nunca podemos dejar de confiar en Dios, porque Dios siempre va a estar ahí para cuidarnos y protegernos. Pues meditémoslo, meditemos este Salmo. Hay muchos otros que podemos nosotros ir meditando. Meditemos este Salmo, que nos ayude realmente todos los días, agarrando el rosario y confiando un día más. Hermano, no sé si hay alguna pregunta, alguna Padre, situación. No, sobre todo muchos saludos de felicitación por el cumpleaños, muchos agradecimientos, y muy interesante todo ese aspecto de la, perdón, voy a poner aquí la cámara, que la falta de práctica, de la confianza que hay que tener, porque a mí me marcó mucho sobre todo esa parte que usted dice, podemos estar en una situación de guerra mundial, lo que sea, ¿qué podemos hacer? Nada. Tenemos una herramienta más poderosa que una bomba atómica, como decía nuestro fundador, que es el rosario, y ahí está eso, la confianza en Dios, en la Virgen y esto. Ahora, en la guerra espiritual, en la guerra que cada uno tiene que librar día a día, ahí sí que podemos hacer nosotros un esfuerzo a más, poner un granito de arena más. O sea, Dios nos ayuda, Dios nos quiere sacar adelante de nuestras dificultades, nos quiere solucionar nuestros problemas, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y forma de poner de nuestra parte es justamente vigilar para no caer en tentación y rezar mucho. Y como usted bien decía, pues nada mejor que ese salterio de 150 salmos, ya hoy en día 200, con los misterios luminosos, que es el Santo Rosario, ¿no? Que nos libra de cualquier peligro, cualquier dificultad. Así como usted decía, en una dificultad, en una guerra mundial, en un conflicto a nivel internacional, ¿qué podemos hacer? Rezar. Ay, pero ¿qué voy a hacer yo rezando? Rezar.
¿Qué puedo hacer yo cuando tengo una persona, a veces un familiar, un hijo, a veces un esposo, una esposa, que parece mi enemigo? ¿Qué tengo que hacer? Ya hice todo lo humanamente posible. Bueno, ahora pongamos a Dios en medio, rezar. Y este salmo nos muestra eso. Ante tanta dificultad, rezar. Dios nos va a pedir, ¿cuánto rezó usted? Bueno, rece tanto. ¿Cuánto hizo? Hice todo lo posible. Pero las dos cosas van de la mano. Rezar confiando en Dios, colocándolo en sus manos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance. En un conflicto mundial no hay mucho que hacer. En una situación familiar, a veces se nos acaban las alternativas, pero nunca se nos puede acabar la oración. Esa siempre tiene que estar ahí. Bueno, padre, yo creo que vamos dejando por acá porque le espera a usted una celebración de parte de todos los hermanos ahorita en la cena. Y bueno, nuevamente agradecerle por la charla de hoy especialmente, pero por todo el apostolado que siempre hace con las misas, con las confesiones aquí en la capilla, con el canal cuando le toca participar. Muy agradecidos con usted y pedimos aquí junto a todas las personas que nos acompañan en el chat que Nuestra Señora pues le bendiga y le siga dando muchos años más de apostolado, muchos años más de sacerdocio, y que cumpla pues su vocación así como Dios espera, como Nuestra Señora espera y como nuestro fundador, Monseñor Juan, también espera de usted. Si le parece, unas últimas palabritas y rezamos para despedirnos. Con sus oraciones siempre, no se olviden de cada uno de nosotros, no solo por este esclavo, por este servidor, sino que por todos los hermanos que están aquí siempre apoyando este canal, haciendo tanto por ustedes, y sí, sus oraciones son indispensables. Yo sé que hoy, pues gracias a que hoy justo me tocó esta charla, puedo contar con todos ustedes y les agradezco, es el mayor regalo que tenemos cada uno de nosotros. Y una bendición para terminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.